Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta otra vista preciosa de lo que fuera la hacienda de la Noria en Xochimilco y ahora convertido desde hace muchos años en el Museo Dolores Olmedo. Les invitamos a visitar este paraíso dueño de una riqueza histórica enorme que es el Museo Dolores Olmedo. Puede usted ir por el tren ligero, bajarse en la estación La Noria, pagar $1 si es mexicano y entre a este maravilloso Museo Dolores Olmedo. Damos inicio a nuestro programa con nuestra temática general sobre el Maximato, trasladándonos en la cápsula del tiempo al viernes 14 de octubre de 1927, al número 3841 del periódico Excelsior, que publicaba esta nota. En el Senado se aprobó ampliar hasta 6 años el periodo presidencial. Recordemos que para esa fecha el periodo presidencial era solo de 4 años. El último periodo presidencial de Porfirio Díaz iba a ser de 6 años, pero vino la revolución y pues tuvo que abandonar el poder don Porfirio. Sin discusión fue aprobada la iniciativa de ley presentada por el senador Higinio Álvarez. Hubo dispensa de trámites. El proyecto de ley pasará desde luego a la Cámara de Diputados para que lo discuta y lo apruebe si así lo juzga conveniente. Sobre este tema, lo que opinaba el señor general Obregón. Las cámaras de comercio de ambos nogales invitaron a Álvaro Obregón a una fiesta campestre en la Quinta Azteca, situada a extramuros de Nogales, Sonora. A pregunta de la prensa en cuanto a las modificaciones al artículo 83 constitucional para ampliar a 6 años sin reelección el periodo presidencial, que hasta esa fecha era de 4, Álvaro Obregón opinó que a su juicio, para un buen presidente, el periodo de 4 años era muy corto, en tanto que para uno malo, muy largo. Para él, el periodo de 6 años significaría mayores responsabilidades y trabajos. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente. La Corte tratará el caso de Guanajuato. Recordemos que por esta pugna, por esta lucha por el poder, en este caso de los obregonistas en contra de los antireeleccionistas en diversos estados de la República, como era el caso de Guanajuato, y en algunos municipios había doble y hasta triple poder, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Se dio entrada a las declaraciones que presentó el Ejecutivo de la Unión. La Suprema Corte de Justicia de la República dio entrada a la demanda del Ejecutivo de la Unión contra las autoridades de Guanajuato. El Ejecutivo consideraba desaparecidos los poderes en Guanajuato por haber surgido 2 legislaturas y 2 gobernadores paralelamente. En la segunda sección, primera plana, Excelsior publicaba esta nota. Termina el acuartelamiento de tropas. Por órdenes del general Andrés Figueroa, se levantó el acuartelamiento de tropas en la Plaza del Valle de México al desaparecer las causas que lo motivaron a partir del 3 de octubre, es decir, la rebelión serrano-gomista. En el número 3842
del sábado 15 de octubre de 1927 en primera plana, Excelsior publicaba esta nota. El general Gonzalo Escobar refiere cómo fue el combate en Ayagualulco. Rindió un parte detallado al presidente de la República, dando a conocer cómo se desarrolló la importante acción de guerra. El núcleo sublevado quedó deshecho en ese encuentro. En el campo de batalla se recogieron los cadáveres de 118 rebeldes, contándose entre ellos los de 6 oficiales. Imaginemos ese escenario trágico de un México en guerra interna, en guerra civil, donde había muerte, destrucción por todos lados, como es este caso de esta batalla en el que se contaban 118 muertos. El general José Álvarez entregó a la prensa copia del parte recibido por el general José Gonzalo Escobar relativo al combate en contra de los rebeldes ocurrido el viernes anterior en Ayagualulco, Veracruz, en el que se derrotó a las tropas alzadas de los traidores Gómez, Almada, Aguilar, Lucero y otros. Escobar dijo que marchó con sus tropas por la ranchería de Conejo, camino que conduce a Teocelo, y que fingió un ataque a Jalapa, la capital, logrando que el enemigo que se encontraba en Teocelo, con intención de moverse a Izhuacán, se reconcentrara en Teocelo y Ayagualulco, con el propósito de atacar Perote. Señaló que de Conejo desvió su marcha, siguiendo las estribaciones del cofre de Perote, para amanecer el día 8 en la ranchería El Triunfo. El día 9 formó 2 columnas, una bajo sus órdenes, que siguió el camino de Ayagualulco, y otra al mando del general de brigada Eliodoro Charis, que marchó a Jocotepec. El enemigo ocupó magníficas posiciones en lo alto, en espacios casi inaccesibles y en terreno boscoso. Ordenó a los coroneles Lugo y Limón que avanzaran hacia la cordillera. Con el séptimo y 36 batallones, a las órdenes del general brigadier Agustín Mora, ocupó las alturas del flanco izquierdo. Como notó que los rebeldes pretendían ocupar los cerros de la retaguardia, con los indios levantados en toda esta región por el cabecilla Silvano García, instruyó entonces al general Félix Ireta para que con el 26 regimiento los tomara militarmente. El general Asensio Escalante, con el 52 batallón, se posesionó de los cerros de Calzontepec, que van a Izhuacán. Los sublevados trataron de defender el cerro del Crestón, pero fueron abatidos por el 7º batallón. El general José Álvarez comentó que Arnulfo R. Gómez alardeaba, afirmando que ni 10,000 hombres lo sacarían de la extraordinaria posición que ocupaba, y que dijo a sus soldados que las fuerzas del gobierno no contaban con tropa alguna y que solo iban a combatir contra elementos agraristas. Álvarez expresó que poco antes de finalizar el combate, Almada, Medina y Aguilar huyeron por las barrancas en distintas direcciones. Las tropas federales gastaron en el combate 170,000 cartuchos. Imagínense nada más, 175,000 cartuchos. El enemigo contaba con 1,200 hombres, incluyendo las fuerzas federales que sustrajeron de la capital parte del 79 Regimiento de Caballería que comandaba el general Lucero, con los indios levantados por Silvano García, y las partidas rebeldes que ya existían y que encabezaban Alemán, que fue padre de quien posteriormente fue presidente de México, Miguel Alemán Valdés, Irvés, Palacios y Saldaña, a quienes
Gómez, desde que estuvo en la jefatura de operaciones del Estado, proporcionó parque y armas. El contrincante tuvo 118 muertos, entre ellos 6 oficiales. El capitán primero del 50 Batallón, Marciano R. Vera, y el subayudante, Fernando Carpinteiro. Les hicieron un gran número de heridos y 116 prisioneros. Le recogieron 2 ametralladoras Hotchkiss, 43,000 cartuchos, 78 fusiles Maisers, 7 caballos y algunas acémilas. De parte de las tropas del gobierno murieron el capitán segundo, José de la Torre Ordaz, y 26 individuos de tropa, 6 oficiales y 63 individuos de tropa fueron heridos, 8 caballos muertos y 10 heridos. Sin embargo, Álvarez hacía la cuenta de 118 muertos, 146 presos, 804 rendidos en Cozautlán, 1078 bajas, más los dispersos. Concluyó manifestando que el traidor Gómez debía encontrarse en esos momentos únicamente con algunas partidas de bandoleros que desde hace tiempo roban en el estado de Veracruz a las órdenes de Cursain y Bertani. Pues esta era la situación de guerra que vivía nuestro país en la disputa del poder por los generales traidores a México. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestra próxima sesión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio desde Catepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.